Muy buenas tardes a todos. Les iba a decir que reciban un abrazo caluroso de la Ciudad de México, pero más bien creo que el abrazo caluroso es de acá para allá, ¿verdad? Pero la verdad es que les amamos muchísimo, son una gran bendición y los tenemos en oración. Quiero que sepan eso, que siempre oramos por ustedes, les amamos. Y muchas gracias a Lenin y a Lupita por la invitación. Bueno, la misión que me encomendó Lenin es enseñar acerca del rapto. Estamos en una serie sobre lo que creemos y hoy hablaremos acerca del rapto de la iglesia. Si no sabes muy bien acerca de este tema, eres nuevo, estás comenzando, no te preocupes, vamos a ir despacito. Si ya tienes tiempo y conoces algo de algunas de estas doctrinas sobre el fin de los tiempos, bueno, vale la pena una vez más recordar, aprender juntos. Pero antes de orar, yo quisiera sentar unas bases importantes sobre este tema en particular, ¿okay? Sobre el tema del rapto. Imagina que tu mejor amigo o un familiar muy cercano te dice que va a visitarte esta semana en tu casa, pero no te da una hora ni un día. Solo sabes que va a venir. ¿Qué harías, verdad? Pues te pones a limpiar la casa, ¿no? Yo no sé cómo le hacemos. Todos tenemos esas partes de nuestra casa que están muy desorganizadas. De alguna manera es imposible arreglarlas, a menos que venga alguien de visita, ¿verdad? Entonces las arreglamos, escondemos lo que podamos ahí debajo de cualquier alfombra. Pero nos alistamos, ¿verdad? Preparamos comida, los recibimos, nos preparamos. La Biblia nos enseña que los cristianos vivían en esta expectativa de que un día volvería Jesús. No les dio la fecha, pero era seguro que Él volvería en cualquier momento. Y por lo tanto vivían con esta expectativa, esta esperanza, este ánimo de ver a Jesús. El día de hoy que vamos a hablar de esta doctrina, no quiero que de alguna manera se convierta en una clase acerca del rapto, sino más bien en aprender juntos, pero sobre todo en ser exhortados a tener esta esperanza sobre el regreso del Señor. La iglesia primitiva tenía esta esperanza y la manera en la que ellos encapsularon la esperanza que tenían en el regreso de Cristo fue a través de una palabra con la que se saludaban, se despedían. Esta palabra es la palabra Maranata, que no solo es una librería cristiana, sino que describe algo muy profundo. Maranata es una palabra en arameo que significa que viene pronto o viene el día de hoy. Y se convirtió en el siguiente concepto: ven Señor Jesús. Así se despedían los cristianos. En cada reunión sabían que el Señor podría venir pronto, así que se miraban a los ojos y decían Maranata, el Señor viene pronto. Y era en un sentido una manera de animarse unos a otros al Señor viene, ¿verdad? Pronto. Era una manera también de recordar ese día que debían vivir fieles al Señor. El Señor viene pronto. Era una manera de animarse de esa manera. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, eso es lo que hace. Exhorta a los creyentes diciéndoles, Maranata, el Señor viene. No solo es esta declaración llena de un rico contenido teológico, ¿verdad? Hay muchos libros y comentarios al respecto de estos temas. Es una sencilla pero profunda expresión de comunidad. El Señor viene pronto. Bueno, hoy veremos la doctrina del rapto. Esta doctrina es, digámoslo así, una doctrina que pertenece a un conjunto de doctrinas mayores. Esta es una doctrina hija, por decirlo así. La doctrina cardinal o principal es la doctrina que conocemos como, así se le conoce, el advenimiento de Cristo o la segunda venida de Cristo. También la conocemos por la palabra griega que describe ese momento, es la palabra parusía, significa presencia, también se traduce como llegada. Esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también se le conoce como el día del Señor. En la Biblia el día del Señor es aquel momento cuando Dios juzga toda maldad en el mundo, pero también rescata a su pueblo y establece un reino de justicia y paz para siempre.
Esa es la gran esperanza que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Anunciaban el día que vendría, el día del Señor. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, así como Pablo, hablaron de este día, el día del Señor. Así que digamos que la doctrina del rapto es parte de una doctrina mucho más grande y que es vital, es esencial. Es la doctrina que le dio esperanza a los creyentes, que les anunció que la muerte, el pecado, la maldición, el dolor, no son para siempre. No tienen la última palabra en el mundo de Dios, sino que Él tiene un plan. Él un día, así como nos ha rescatado a ti y a mí, un día va a rescatar, redimir su creación. Esa es la esperanza de Maranata, ¿ok? Esa es nuestra confianza en el pronto regreso de Cristo. ¿Okay? Por eso, Apocalipsis 21, en el verso 3 y 4, dice así acerca de esta preciosa esperanza futura. Dice así estas palabras en la NTV. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él secará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas no existirán más. Esa esperanza es muy importante para nosotros. Es la esperanza que alimenta nuestra obediencia a Jesús, nuestro anhelo de vivir una vida distinta en este mundo. Es muy importante esta doctrina, ¿okay? Pero insisto, no vamos a ver esta doctrina robusta, nos vamos a enfocar en un punto en particular, la doctrina del rapto. ¿Okay? Entonces, habiendo entendido eso, también es importante decir otra cosa. Como la doctrina del rapto es una doctrina importante, pero es parte de una doctrina más grande, existen distintas posturas. ¿Qué significa eso? Distintos cristianos, distintas comunidades cristianas han pensado de formas diferentes al respecto de la doctrina del rapto. ¿Okay? En un momento más les voy a decir cuál es nuestra convicción como Semilla, pero es importante entender esto, que hay doctrinas de la Biblia que son inamovibles. ¿Okay? Y hay otras doctrinas de la Biblia que son importantes, pero digámoslo así, hay suficiente claridad en la Biblia al respecto de esta doctrina como para tener una postura, una identidad, pero también hay suficiente apertura en la Biblia como para que existan diversas interpretaciones y posturas. Y por eso tenemos que entender una cosa. Está bien tener una postura respecto a este tipo de doctrinas. No es esencial para la salvación, pero son importantes, ¿ok? Y está bien tener una postura por lo siguiente, porque tú y yo somos parte no solamente del cuerpo de Cristo en México, somos parte del cuerpo de Cristo en el mundo y somos parte de su cuerpo a lo largo de la historia. ¿Okay? Pertenecemos a su familia. Entonces, tener una postura nos ayuda a tener, digamos, una dirección, un camino, una identidad dentro de esta preciosa diversidad de expresiones del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces es importante tener una postura, nos da claridad. Pero precisamente por la naturaleza de este tipo de doctrinas, esto nos tiene que llevar a la humildad, a reconocer que la autoridad máxima es la Biblia. Las posturas no son la Biblia. Son nuestro mejor intento de entender lo que la Biblia enseña y aplicarlo a la vida diaria. Es nuestro mejor intento, nuestro esfuerzo, es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es leer la Biblia e interpretarla lo más fiel que podamos al texto. ¿Okay? Y por eso necesitamos tener humildad de que hay hermanos que en cuanto a esas doctrinas, quiero ser específico, no hablo de doctrinas que son esenciales como la salvación, ¿verdad? La Trinidad, etc. Hablo de doctrinas que son importantes, pero hay libertad para que distintos hermanos piensen diferente. ¿Okay? Entonces, mi hermano, lo que quiero expresarte con esto es que hay una hermosa riqueza que debería unirnos
más que separarnos de otros hermanos que a lo mejor piensan diferente en esas áreas. Dice el profesor de Historia de la Iglesia, Justo González. Él dice en uno de sus libros que las doctrinas no son ladrillos, ¿verdad?, para aventarnos entre nosotros, ¿verdad?, y golpear al otro. Las doctrinas no están ahí para sentirnos que somos más intelectualmente superiores a otros creyentes. Las doctrinas son como cercos. Es un cerco que nos protege de aquellas ideas que son erróneas y falsas. Pero dentro del cerco hay libertad. Hay libertad para que distintos hermanos contribuyan, nos enriquezcan en este tema. Eso es importante. Y quiero decirte que hay muy buenos teólogos y eruditos respetados en todo el mundo que pertenecen a distintas posturas en este tema. Y aman al Señor y sirven al Señor y se respetan. Entonces, respetemos la postura de nuestra iglesia. Esa es mi invitación. Tu iglesia tiene una postura, hónrala, respétala. Número 2, respeta la postura de otras iglesias. Y sobre todo, amemos al Señor. Porque, y con esto termino esta como información importante y advertencia antes de seguir. Todos estos pasajes que vamos a ver el día de hoy acerca de esta doctrina están en el contexto, en la Biblia, de persecuciones, de pérdidas, de sufrimiento, de injusticia. Estos versos tienen el propósito de animar a los cristianos, de fortalecerles en medio de un mundo roto, un mundo donde existe la maldición, el sufrimiento. Dios quiere consolarnos. Entonces, me parece un poquito ridículo que usemos estas doctrinas para amenazarnos y para creernos más inteligentes que otros, cuando en realidad estas doctrinas tienen que ver con la esperanza preciosa que tenemos de que Jesús volverá pronto. ¿Okay? Entonces, bueno, perdóname, creo que esta doctrina merece darle un espacio, explicar estas cosas. Así que, si tienes otra postura, te amamos, te respetamos, está bien. Tienes que aprender a respetar la postura de tu iglesia donde estás. Y nosotros, ¿verdad, semillosos? Tenemos que aprender a amar y a respetar a otros hermanos también preciosos que Dios ama y que pueden tener una postura distinta, ¿verdad? Pero es bueno tener una convicción. Nos da dirección e identidad. Bien, entonces vamos a orar, ¿les parece? Y comenzamos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en estas cosas, que quieres darnos esperanza, quieres llenarnos de consuelo y quieres fortalecer nuestro deseo de vivir una vida obediente a la luz de tu pronto regreso. Te lo pedimos, por favor, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para escucharte y ser transformado por ti. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de la doctrina del rapto, todas las posturas están de acuerdo por lo menos con estas tres cosas que voy a mencionar. Número 1, todos los creyentes estamos de acuerdo en que viene en el futuro una tribulación, es decir, hoy hay tribulación, pero viene una gran tribulación, un momento especial donde Dios juzgará al mundo pecador, traerá sus juicios sobre este mundo rebelde. ¿Okay? Creemos que viene una gran tribulación, es el juicio de Dios sobre la maldad del mundo. ¿Okay? Todos estamos de acuerdo. Número 2, estamos de acuerdo con que Cristo regresará y establecerá un reino en la tierra, un reino de justicia y paz. Todos estamos de acuerdo. Y número 3, estamos de acuerdo en que habrá un arrebatamiento en este sentido, que Dios ha dispuesto un día en que lo mortal se vista de inmortalidad. Todos estamos de acuerdo. ¿Okay? Una gran tribulación, el reino de justicia y paz y una transformación de lo mortal a la inmortalidad. Todos estamos de acuerdo con ello. ¿Dónde diferimos? Diferimos especialmente en lo que llamamos el arrebatamiento y en el momento en el que sucede dentro del plan de Dios. Entonces tengo aquí en pantalla, aparece un pequeño mapa para que lo tengas ahí. Va a aparecer varias veces, le puedes tomar una foto.
pero nos va a ayudar el día de hoy, ¿ok? Entonces podríamos decir que la postura de semilla se conoce como rapto pretribulación. ¿Por qué se llama así? Porque creemos que es un rapto que ocurre antes de la tribulación. Algunos creen que este rapto ocurre en medio de la gran tribulación y otros creen que ocurre al final de la gran tribulación. Algunos hacen una combinación. Bueno, nuestra postura es la siguiente. Hoy estamos en un tiempo que es la era de la iglesia, es decir, que el día de hoy Dios está obrando sus propósitos en el mundo por medio de su iglesia. ¿Okay? Creemos que en algún momento dentro de este plan precioso, el Señor va a venir por su iglesia, previo a que venga un juicio sobre el mundo pecador. ¿Okay? Y este juicio le llamamos la gran tribulación. ¿Okay? Pero también creemos que al final de la gran tribulación, el Señor Jesús regresará para establecer un reino de justicia y paz. Todo eso es lo que llamamos el día del Señor. ¿Okay? Pero nuestra convicción es que el día del Señor no solo es un evento, sino es todo un proceso en el que Dios va a traer su justicia perfecta sobre el mundo. ¿Okay? No olvidemos que el propósito de estas doctrinas es animarnos y consolarnos. Pero ¿de dónde viene nuestro concepto o idea de rapto? Ya lo dije muchas veces, arrebatamiento antes de una tribulación. ¿Por qué y para qué? Bueno, acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mira lo que dice el verso 3. Déjame muy rápido, te cuento el contexto. Pablo inicia su viaje por Europa. ¿Okay? Llega a Europa por una visión que tiene. El Señor los mueve a él y a su equipo misionero a Europa. Pero desde que llegaron a Europa las cosas no marchan tan bien. Ha habido persecuciones, ha habido hostilidad contra ellos. Incluso en una de sus cartas Pablo dice que Satanás se les opuso. Es decir, a través de la persecución. Cuando llega a Tesalónica, solamente puede estar 3 semanas en esta ciudad, precisamente porque persiguieron a Pablo y algunos provocaron un alboroto que involucró a las autoridades civiles en Tesalónica. Entonces tuvo que salir corriendo de ahí. Esto es muy fuerte. Una iglesia que comenzó y a las 3 semanas se queda sin pastor, imagínate. Y es muy probable que los tesalonicenses siguieran siendo oprimidos y perseguidos por las autoridades locales ahí en Tesalónica. En ese momento era la capital, era muy importante Tesalónica. Entonces Pablo continuó el viaje, pero cuando llega a Atenas no puede más. No aguanta la angustia, quiere saber cómo están sus hermanos. Así que manda a 2 de sus emisarios para saber qué sucedió con los tesalonicenses. Bueno, Pablo piensa, eso lo conocemos en esta carta. Pablo pensaba que todo estaba perdido, no iba a haber ninguna iglesia en Tesalónica. Su labor y el sufrimiento para plantar esa iglesia iba a ser en vano. Pero para su sorpresa, regresaron a decirle, no solamente están los hermanos, te aman, están creciendo en fe, en esperanza, y es más, todos en la región conocen el evangelio gracias a la iglesia en Tesalónica. Es una iglesia que siguió apoyando a Pablo, creciendo, amando al Señor. Es una iglesia muy bella. Cuando tengas oportunidad, lee esta carta. ¿Okay? Pero pensando en ese contexto, había unas dudas en el corazón de los creyentes. Es una carta muy pastoral. ¿Y cuáles eran esas dudas? Bueno, Pablo les había enseñado que vendría el Señor. Les había enseñado Maranata. El Señor viene pronto. El Señor traerá justicia a este mundo. El Señor va a juzgar al pecado de este mundo, pero también va a rescatarlo y establecer su plan precioso de justicia. Viene Jesús como el Rey para reinar. El problema era el siguiente. Muchos de los hermanitos de la iglesia habían muerto. Habían muerto en ese proceso de persecución. Así que los tesalonicenses estaban muy angustiados. Pablo, tú nos dijiste que Jesús vuelve, que Él viene pronto, pero han muerto estos hermanos, se van a perder el regreso de Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Mira lo que les responde Pablo en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Qué les dice Pablo? No tengas tristeza como aquellos que lo dan todo por perdido. Sí, hay un espacio para la tristeza ante la muerte, pero Dios un día traerá con Jesús a los que han muerto en Cristo. Entonces dice Pablo algo importantísimo. Dice el verso 14, así como creemos que Dios resucitó de los muertos a Jesús, de la misma manera Dios traerá junto con Jesús a todos los que han muerto con Él. Van a resucitar. Esa es la respuesta de Pablo. Tranquilos, no se van a perder la parusía. Van a resucitar. Van a encontrarse con Cristo porque Cristo resucitó y ellos también van a resucitar. Consuelo, esperanza, ¿verdad? Yo no sé si has perdido a alguien en Cristo. El día de hoy se cumple 1 año que falleció mi madre, que partió con el Señor. Entonces me parece muy especial poder enseñar esto y recordar eso. Maranata. En un sentido, cuando un cristiano muere solo decimos, nos vemos pronto. Hasta luego. Esa es la realidad. Por muy dolorosa, y nos recuerda que este mundo está roto y que Dios un día lo va a rescatar. ¿Okay? Pero entonces, Pablo dice en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto viene directamente de Dios, de una revelación del Señor Jesús, ya sea de su enseñanza en Mateo o de una revelación hacia Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces Pablo utiliza una imagen muy bella del Antiguo Testamento y una imagen de la cultura romana. Hay un pasaje, solo anótalo, ahí lo buscas en casa. El pastor Ibert enseña el libro de Daniel de una manera muy especial, entonces puedes buscar su enseñanza del pastor Ibert o los a través de la Biblia aquí desde Mía Monterrey. Pero Daniel, en el capítulo 7, Daniel tiene una visión en la que él ve a las naciones del mundo como monstruos salvajes que devoran, destrozan, destruyen, criaturas sanguinarias. Pero en medio de la visión, Daniel ve cómo Dios derrota a estas naciones orgullosas, idólatras. Y en medio de la visión hay un hombre que, dice Daniel, es el Hijo del Hombre. Este viene delante de Dios y recibe en las nubes del cielo todos los reinos de la tierra para reinar por siempre. Entonces cuando Pablo dice, lo veremos en las nubes, está básicamente diciendo, ¿se acuerdan de Daniel 7? Él es aquel quien Dios concede el poder de gobernar con justicia toda la tierra. Es una buena noticia para creyentes que estaban sufriendo de parte de las autoridades injusticias, que estaban siendo oprimidos y nadie los ayudaba, entre comillas. Nadie los escuchaba. Es una buena noticia saber que Él viene, ¿verdad?, a reinar. Pero también Pablo usa otra imagen, trompetas. Verás, los emperadores en ese tiempo, cuando llegaban a una ciudad, o cuando conquistaban alguna ciudad, o cuando se escogía un nuevo emperador, había toda una procesión llena de trompetas y música, y salían a recibir al emperador agradeciendo y también recibiéndole de acuerdo a su victoria. Entonces es una manera de decir que los cristianos un día, les dice Pablo, hoy están sufriendo, hoy los maltratan, hoy los ven como la escoria del mundo, pero un día saldrán a recibir al emperador de emperadores. Van a salir para recibirle, para ver cómo viene a establecer este reino de justicia y estar siempre con Él. Es una gran reunión. Entonces, la doctrina del rapto, ¿qué es? Es una reunión con el Señor. Es una reunión con los creyentes que han muerto. Y también es
un momento de celebración. Ok, entonces de ahí es donde viene nuestra palabra rapto. Dices, yo nunca leí esa palabra. Bueno, lo que pasa es que leímos la palabra arrebatados juntamente. ¿Viste esa palabra? Ahí en el verso 17 dice que los que estamos vivos, cuando el Señor regrese, ¿okay? Primero los que murieron resucitan, los que estén vivos serán transformados y entonces seremos arrebatados juntamente. Esta palabra es un verbo en griego, arpazo. Literalmente significa hacer esto. Esta palabra ocurre en otro pasaje de la Biblia. En Hechos capítulo 8, si mal no recuerdo, está Felipe predicando el Evangelio. Cuando termina su labor, literalmente el Espíritu hace esto, se lo lleva y lo pone en otra región. Es esa misma palabra, arrebatar. Bueno, esta palabra, cuando se tradujo la Biblia al latín, la tradujeron como raptus, raptis, y cuando la tradujeron al español, pues nos quedó como el rapto. ¿Okay? De ahí viene este concepto. Pero, ¿cuál es el propósito de saber estas palabras que dice el verso 18? Alentaos unos a otros. No dice, haz tu trinchera teológica y demuestra que el otro es menos inteligente que tú porque no sabe interpretar la Biblia. No dice eso, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Animarse y consolarnos unos a otros. Entiendo que hay doctrinas que son más precisas que otras en la manera en la que interpretamos el texto. Pero es cierto que ya tenemos demasiada gente enojada y malhumorada y quejumbrosa que pareciera que su labor es demostrarle a todos porque ellos tienen la razón en lugar de buscar la unidad de los creyentes. ¿Okay? ¿Pero este es el único pasaje que habla de esto? No. Hay otros más. Mira, más adelante, aquí sigue la discusión en el verso 1 del capítulo 5. Pablo le dice a los tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienes necesidad, hermano, de que yo te escriba, porque sabes perfectamente que el día del Señor, o la segunda venida, o el advenimiento, vendrá así, dice Pablo, como ladrón en la noche. Cuando ellos digan paz y seguridad, ¿qué vendrá sobre ellos? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no van a escapar. Pero mira el contraste en el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y entonces Pablo dice en este pasaje lo siguiente. Este mundo es un mundo que no toma en cuenta a Dios ni sus planes. Es un mundo que vive de acuerdo a su propio concepto de salvación. El Imperio Romano tenía un eslogan, el famoso Pax ex Securitas. Te prometían salvación. Para los romanos el ideal del ser humano era ciudadificarlo. Por eso, en justificación de ello, iban y conquistaban y esclavizaban a otras naciones cercanas, aunque ellos decían estamos liberándote y salvándote. Ahora, sin duda, sí había muchos beneficios de participar del Imperio Romano, pero también había un sistema de opresión jerárquico terrible. Bueno, Pablo le dice a estos cristianos, no te creas su propaganda, no te creas cuando el mundo te ofrece salvación, no te creas. Este mundo está corrompido, va a la ruina. Ustedes tengan su esperanza en el Señor. Entonces, el día del Señor, ¿recuerdas qué es? Es un día donde Dios juzga la maldad del mundo y rescata a los suyos. Nosotros como Semilla, si me ayudan otra vez como con la pantalla, nosotros creemos que este día del Señor se divide en este proceso. El tiempo de la iglesia hasta ahora, ¿verdad? Nuestro propósito el día de hoy es dar testimonio del Señor Jesús. Vendrá entonces este arrebatamiento donde muertos y vivos se reunirán con Cristo. Y entonces vendrá justo la gran tribulación. ¿Okay? El momento en el que Dios juzga definitivamente al mundo y por lo tanto después el establecimiento de su reino. Bien, ¿qué es lo que dice el texto aquí? Que el día del Señor va a sorprender a aquellos que no tienen esperanza en Cristo. Que su esperanza está en el aquí y el ahora, los va a agarrar sorprendidos.
de la misma manera que un ladrón en la noche. Te prometo que ningún ladrón te manda un mensaje y te dice, oye, Juanito, paso por tu casa el miércoles, ahí déjame la puerta abierta, no seas malito, ¿verdad? Eso no sucede. Pero tu amigo sí te dice, vengo pronto, ¿verdad? Prepárame, hay espacio, le caigo a tu casa. Entonces el punto es este: para el que no tiene esperanza en Cristo, el día del Señor es un día terrible. Es un día que sus esperanzas, sus sueños y sus anhelos en este mundo quedarán disueltos. Dará cuentas a su Creador. Pero para el creyente, ese día no es como un ladrón en la noche. Es como un amigo que espera a su mejor amigo, que le dice, vuelvo pronto. Por lo tanto, se prepara y se anticipa. En el lenguaje de Pablo aquí, ¿qué significa anticiparse? Dice el verso 8. Pero nosotros, del capítulo 5, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Para qué no nos puso Dios? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, le esperemos, o que durmamos, estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Una vez más, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O díganse Maranata, ¿no? Constantemente recuerden que el Señor vuelve pronto. Este es uno de los versículos por los cuales creemos que la gran tribulación, previo a la gran tribulación habrá un arrebatamiento. Porque Dios no nos ha dispuesto para la ira. Vamos a decirlo así. El día de hoy el mundo disfruta de su paz y seguridad en sus propios términos, de su rebeldía, de estar lejos del propósito de Dios. Los creyentes el día de hoy padecen, están siendo probados, viven en un momento de crisis. Quizás, no te quiero espantar, ¿verdad? Ni me creas conspiranoico ni nada, pero esta es la realidad. Los cristianos siempre vivimos al borde de una persecución. Que no nos estén persiguiendo ahora no significa que no nos puedan perseguir en un futuro. Esa es la condición del cristiano en el mundo. En cualquier momento puede haber un cambio de postura hacia los cristianos y una persecución. Es la realidad de la iglesia en el mundo. Hoy estamos siendo probados. Los tesalonicenses estaban siendo probados, su fe, su esperanza. Es como si Jesús les dijera, aguanten, viene el turno de los demás. Persistan, amen, sirvan. El arrebatamiento es la convicción de que Jesús viene para vindicar a los creyentes que han sido humillados, hechos a un lado, perseguidos. Y entonces ahora sí viene la prueba, pero para el mundo. Es el momento de prueba, de juicio, de indignación justa de un Dios bueno, que no se hace de la vista gorda ante el pecado y la muerte, sino que le pondrá fin. Bueno, la promesa es que su iglesia no atravesará, será guardado de ese periodo, porque ese es un juicio para el mundo. Ahora, no solo es un juicio para el mundo, es un juicio también para su propio pueblo, Israel. Mira, Mateo es el último capítulo al que iremos, Mateo 24. ¿Cómo vamos, familia? ¿Bien? Bien. Mateo 23 a Mateo 25 son capítulos que Jesús tiene largos discursos en el templo, y especialmente este discurso se le conoce, el 24 se le conoce como el discurso en el Monte de los Olivos. No tengo aquí un mapa, pero lo puedes buscar en Google. El Monte de los Olivos, ¿okay? Que es el Huerto de los Olivos, es un pequeño jardín que está enfrente del monte del templo, donde está el día de hoy el domo de la roca, el templo. Ahí estaba el templo. Entonces, si tú estabas en el Monte de los Olivos, podías ver el templo, estaba ahí.
descendías para ir hacia el templo. ¿Okay? Entonces Jesús estaba en este momento en Jerusalén, había ya sido la entrada triunfal, estaba en el templo todos los días enseñando acerca del reino de Dios, discutiendo con los fariseos. Hay muchas escenas en Mateo que encuentras esas discusiones y conversaciones, pero y también es la escena de la purificación del templo, cuando Jesús purifica el templo. Así que saliendo del templo, los discípulos le dicen al Señor Jesús, viendo el templo, le dicen: Señor, ¿ya viste los edificios del templo? La idea es: ¿has visto lo asombrosos que son? ¿Ya viste el templo? Es que el templo judío en este momento era una belleza arquitectónica. Herodes lo había reconstruido y lo había ampliado y era una belleza. Era un lugar turístico incluso para ir y ver y visitar, aunque no pudieras entrar, ¿no? Pero era un lugar precioso. Y para estos pues hombres, que la mayoría de ellos eran de Galilea, es como cuando vas a otro país y tienes la oportunidad y de pronto ves uno de estos edificios que no hay en nuestro pueblo, ¿no? Y de pronto, ¿qué es esto? ¿No? Me han platicado, yo no he tenido el placer de ir, pero me han platicado del Palacio de Buckingham y el Big Ben, que Inglaterra es una ciudad con edificios gigantescos y que te abruma ver esas grandes construcciones, ¿verdad? En Europa está llena de catedrales inmensas que parece que están flotando en el aire. Entonces te asombra, ¿verdad? Ver algo así. Si pues nada más ibas a la sinagoga en Galilea y de pronto ves el templo y se asombran, ¿verdad? Tienen esta oportunidad de ir cada año. Le dicen: Señor, ¿ya viste este lugar? Y entonces Jesús les tira un balde de agua fría. No quedará de este lugar piedra sobre piedra. Eso trae un shock, una incertidumbre a los discípulos. Jesús, ¿de qué hablas? El Mesías viene a reinar el mundo. Este es el lugar donde Dios va a establecer el reino. Este es su templo. Vendrá el Señor para limpiar su templo y para reinar las naciones desde Jerusalén. ¿Cómo que se va a destruir el templo? ¿De qué estás hablando, Señor? Y es ahí donde Jesús da uno de sus discursos sobre el fin de los tiempos. Como es largo y nos podemos desviar por calles muy interesantes, vamos a mantenernos en la avenida principal, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Le hacen unas preguntas al Señor y el Señor las responde. Yo solo voy a enfocarme en parte de la respuesta, ¿ok? Pero lo puedes revisar en casa, el capítulo. Ok, ¿dónde están las preguntas? Están en el verso 3, cuando están en el Monte de los Olivos. Dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe. Verás, ellos quieren las fechas y la cronología exacta, pero Jesús, aunque sí les da una especie de línea del tiempo, en realidad los invita más bien a esperar ese momento con una promesa que Dios va a cumplir de rescate. ¿Okay? Entonces la primera pregunta es: Señor, ¿y el templo cuándo se va a destruir? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús se encuentra en el verso 33 y 34. Dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué cosa? La destrucción del templo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero si nos regresamos tantito al verso 29, mira lo que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, casi, y las vacas no darán leche, ¿verdad? Bueno, eso lo dice en Habacuc, pero no lo dice así. Dice: y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, ¿en dónde? Sobre las nubes con
con poder y gran gloria, como el Hijo del Hombre en Daniel 7. Pues ya me perdí, Alex. Pues yo también. ¿Cómo? A ver, no entendí. Jesús dice de pronto que vendrá esta tribulación y entonces aparecerá la señal de su venida, pero acaba de decirles que todo eso va a acontecer en esa primera generación. Señor, ponte de acuerdo, ¿es en ese momento o es en el futuro? La respuesta es las dos, sí, en ese momento y en el futuro. Ustedes están rodeados de montes, montañas muy bellas, ¿verdad? Son el estado que es el rey de los montes, ¿verdad? Y no sé si te haya pasado esto, pero cuando vas en el auto, ¿verdad? Tienes una perspectiva muy distinta de las montañas que si estuvieras ahí presente. Cuando estás lejos, puedes ver las montañas, ¿verdad? La cadena de montañas y se ven muy cerca, como si estuvieran en el mismo espacio. Pero si estuvieras ahí, te darías cuenta que una montaña está muy lejos de la otra. Esa perspectiva doble es lo que ocurre en Mateo. Jesús está utilizando un lenguaje profético del Antiguo Testamento en el que Dios está mostrando eventos cercanos y lejanos al mismo tiempo. Y por eso a veces nos confundimos. Pero entonces, ¿cuándo va a suceder? Esto es lo que está diciendo Jesús. Mis queridos discípulos, muy pronto no va a pasar ni esta generación cuando estas calamidades llegarán. ¿A qué se refiere? La destrucción del templo en el año 70 del emperador Tito. Fue un tiempo de prueba para Israel, porque rechazaron al Mesías y la salvación. Dios permitió el juicio de sus decisiones necias y la destrucción de su nación y el templo. ¿Okay? La dispersión. Pero Jesús dice que ese evento pequeño no es sino un anticipo de algo que ocurrirá en el futuro nuevamente. Un día, Israel será nuevamente probado. Y la manera en la que será probado es a través de este proceso llamado la gran tribulación. Esa pequeña tribulación del año 70 es un anticipo, una escena que describe la gran tribulación, cuando Dios permita este juicio severo sobre todas las naciones y su propio pueblo. Entonces, la gran tribulación es el juicio de Dios sobre el mundo pecador y la prueba para su pueblo, para purificarles. Porque la meta de Dios no es la destrucción del mundo. La gran tribulación tiene el propósito de purificar, limpiar su creación, restaurarla. ¿Okay? No es la destrucción, sino la corrección y disciplina. Entonces, del verso, digámoslo así, del verso 1 al verso 33, 34, está Jesús enfocando lo que sucederá en Israel a corto plazo y a largo plazo. ¿Okay? Pero ahora parece haber un cambio. En el verso 36 es como si Jesús describiera otras escenas en otro momento. Dice el verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuál es la conclusión? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Okay. Entonces, ¿cuál es el énfasis en este pequeño bloque? Si te das cuenta, en la lectura anterior Jesús es muy certero. Viene el fin, viene el mal, viene la destrucción, y cuando veas la destrucción, huye al desierto porque viene la gran prueba de Dios sobre su pueblo. Pero luego en esta porción Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe, pónganse a velar, vendrá de manera repentina como los días de Noé. ¿Okay? Recuerda, Jesús está combinando eventos y mencionándolos de distinta manera. Por lo tanto, ¿cómo son los días de Noé? Ese es el énfasis.
El Señor volverá como los días de Noé. Okay, ¿qué estaba haciendo Noé? Noé estaba predicando el mensaje de Dios, construyendo el arca y anunciando que vendría el juicio o una tribulación, un diluvio. Nadie le creía, no había llovido en ese tiempo de esa manera, ¿verdad? Y entonces Noé, pues no recibieron su mensaje. Pero Noé fue fiel, fue paciente, construyó el arca hasta el último día. ¿Okay? El mundo en ese momento seguía su ritmo y su curso. Se daban en casamiento, dice, vivían comiendo, bebiendo, ignorando a Dios y su propósito. ¿Cuándo se dieron cuenta? Hasta que vino el diluvio. Pero antes del diluvio, ¿qué hizo Dios con Noé? Lo guardó, lo rescató, lo guardó en un arca y entonces vino el diluvio. Esto es otro de los textos que muchos consideran apoyan esta perspectiva. El hecho de que Dios libró a Noé es una muestra de cómo Dios puede librar a su pueblo cuando viene un juicio o una tribulación. Míralo por un momento nada más, te lo voy a leer yo, en Apocalipsis capítulo 3, en el verso número 10. Este es el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia, que estaban en un momento de mucha opresión, mucha persecución. Eso es lo que les dice. Es Apocalipsis 3:10. Yo voy a leer una versión sencilla. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré en el tiempo de gran prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Vengo pronto. Entonces se distingue. Filadelfia estaba siendo probada en el tiempo de la iglesia. Pero viene el Señor y entonces quienes serán probados será este mundo de injusticia y pecado. Como con Noé. Noé fue probado mientras construía el arca y esperaba pacientemente. Pero cuando pasó ese periodo de gracia para el mundo, entonces Dios trajo su juicio sobre el mundo para destruirlo, pero también para restaurarlo. ¿Okay? Es una imagen, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra convicción, por lo tanto, acerca de esta doctrina? Que tiene, número uno, ¿okay? Estas son las razones para afirmar la postura que tiene Semilla. Número uno, esta postura nos da una claridad entre la iglesia e Israel. Nos ayuda, a diferencia de las demás posturas, a ver claramente que Dios tiene un trato con Israel y Dios tiene un trato con su iglesia. No es lo mismo la iglesia e Israel. ¿Okay? Dios ama a su pueblo y Dios ama a su iglesia, pero tiene un trato para Israel ahora que Israel está endurecido en su corazón y que está lejos de los propósitos de Dios en ese sentido. Pero Dios no está lejos de Israel, simplemente está esperando el momento para poder tratar con su pueblo nuevamente. Mientras tanto, Dios está usando la iglesia como un instrumento. Número dos, es una postura que hace justicia a los textos de la Biblia que menciona que Dios guardará a la iglesia de esa gran prueba. Y por último, es una postura que enfatiza esta esperanza inminente, que Jesús puede volver en cualquier momento. Es una postura que aviva esta esperanza de que Jesús volverá pronto. Entonces, déjenme terminar con la siguiente aplicación. Si regresamos a Mateo 24 en la última parte, dice así, el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les deis el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe,
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús termina esta enseñanza aplicándola a sus discípulos contando una parábola, que de hecho, cuando puedas, se extiende en el siguiente capítulo con más. Pero esta parábola es la siguiente. 2 sirvientes. Uno espera a su señor y el otro no. Es la misma escena. El dueño de la casa deja a su sirviente como mayordomo a cargo de la casa y de otros sirvientes. Y se va a una tierra lejana, sin que sepa el sirviente cuándo regresará a su señor. Entonces tenemos 2 tipos de sirviente. Uno que porque sabe que su señor puede venir en cualquier momento, se pone a chambear. Cuida a los sirvientes que él tiene a su cargo, los alimenta, cuida la casa, la protege, hace su labor porque su señor puede llegar en cualquier momento. Puede llegar en la madrugada, puede llegar en la mañana, en cualquier momento. Pero tienes a otro sirviente que este tiempo de espera se convierte en un momento para el libertinaje, ¿verdad? Para ser hipócrita. Aquí es interesante que Jesús en Mateo usa la palabra hipócrita cuando habla de alguien muy religioso, pero que no es real, que no es una transformación en su corazón. Es un hipócrita. Es decir, los fariseos no son hipócritas porque fingen. Son hipócritas porque creen que su justicia los hace superiores a los demás, pero no está transformando su corazón. Entonces, aquí tienes el ejemplo de 2 tipos de discípulos. Un falso discípulo y un verdadero discípulo. ¿Dónde está la prueba del discípulo? En la espera del Señor. Mientras espera, habrá discípulos que aman al Señor, que responden al Señor, que buscan vivir en santidad, que buscan obedecerle y seguirle, y otros que son falsos discípulos, aparentan ser discípulos, pero en realidad viven para su propia agenda, su corazón egoísta, no toman en cuenta que el Señor vuelve pronto. ¿Qué día revelará quién es un verdadero discípulo y un falso discípulo? Pues el día que regrese el Señor a la casa a pedir cuentas. ¿Okay? Entonces, yo sé que suena muy duro, no es para espantar a nadie. Entonces, ¿soy un falso discípulo? Bueno, nunca está mal examinarse a uno mismo, ¿verdad? Pero mi invitación es la siguiente. ¿Vivimos conscientes del regreso del Señor? Conscientes de que daremos cuentas, de que Él es nuestro amigo, pero también es un juez. Es la realidad, Él es el juez, Él nos va a llamar a cuentas. No es un tema de salvación. Si eres un creyente, eres salvo, estás seguro en sus manos. Pero sí daremos cuentas de lo que hacemos con nuestra vida. Sí daremos cuenta de nuestro tiempo, nuestras palabras. Daremos cuentas. Y eso, por un lado, debe provocar en nosotros reverencia. Él es el juez. Él es digno de nuestra reverencia y nuestro temor. Pero también Él es nuestro amigo, que ha dado su vida para rescatarnos y llevarnos a su reino. Entonces, no lo digo solo desde una perspectiva emocionalista, pero siendo así reales. Si Jesús vuelve el día de hoy, siendo honesto, siendo sincero, ¿cómo estás viviendo para el Señor? Siendo honestos. O sea, si el día de hoy te incomoda esta pregunta, pues hay algo que tengo que revisar, ¿verdad? El cristiano tiene que anhelar el regreso del Señor. Pero si estoy muy cómodo, si mi corazón está enganchado en otras cosas, es un buen momento. No para que te asustes, solo un poco. Bueno, más que un poco. Pero más bien para que te pongas a cuentas y consideres su amor y su sacrificio y que Él te ama. Familia querida, necesitamos ser cristianos reales y no tomar en cuenta el regreso del Señor diluye nuestro anhelo de vivir para Él. Lo diluye. Pero si está presente, si lo tomamos en cuenta todos los días, y esa es la esperanza de nuestro corazón, si cuando nos vemos, voltéense un momento a ver entre ustedes. Si se pueden decir a los ojos, Maranata. Lo pueden hacer, pueden verse a los ojos y decirse, Maranata, el Señor viene.
Mi hermano, mi hermana, el Señor viene. El Señor viene. El día en que Él va a corregir toda injusticia en este mundo. El día en que no vamos a llorar nunca más por una pérdida. Pero también es el día que Dios llamará a cuentas, ¿verdad?, a sus hijos para recompensa por cómo han vivido. Es un buen momento para ponernos a cuentas y pedirle al Señor que avive esa flama en nuestro corazón, ¿vale? Oramos. Señor, gracias por este tiempo que hemos examinado esta doctrina. Ayúdanos a tener esperanza, a amarte, a responder. Señor, lo que esto signifique para nosotros el día de hoy, quizás es esa llamada para pedir perdón, quizás es ese pecado que tengo que confesar, Señor, quizás es ese matrimonio que tiene que ponerse a cuentas, quizás son esos hijos que tienen que ir a casa. Señor, solo tú sabes lo que cada uno de mis hermanos y hermanas necesita hoy en lo práctico, lo que necesitamos juntos en lo práctico, para que diariamente la esperanza de tu regreso sea una realidad en nuestras acciones y decisiones. No queremos ser como el siervo malo que holgazanea y se olvida de su Señor y vive para su propia complacencia. Ayúdanos a ser un siervo fiel y feliz porque espera el regreso de su Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.